No era frialdad, era solo la forma en que la soledad moldeaba a un hombre. Cuando duraba el tiempo suficiente, se convertía en parte de la piel, parte de la respiración, parte del ritmo con el que los pies tocaban el suelo por la mañana. Pero el desierto, traicionero y sabio, siempre envía sus tormentas en el momento menos esperado, y a veces, su tormenta más abrumadora llega en forma de una mirada. John, a sus 35 años, era tan inquebrantable como el mezquite aferrado a la roca, tan curtido como el cuero viejo que se negaba a ceder ante el sol inclemente de Arizona. La tierra que trabajaba, cada pulgada de la vastedad de su rancho, no era solo su sustento, era una extensión brutal y hermosa de sí mismo, un espejo silencioso de su obstinada resistencia. Sus manos, nudosas y fuertes, conocían el peso de la herrería, el tacto áspero del heno, el frío consuelo del metal bajo la luna. El alba le encontraba ya en pie, antes de que el sol osara asomarse sobre las crestas purpúreas de las montañas. El café hirviendo, el silencio roto solo por el crujido de la madera en la estufa y el resoplar de sus caballos, marcaban el inicio de otro día idéntico al anterior. Las cercas que reparaba, las acequias que limpiaba, el ganado que arreaba bajo el cielo infinito. Todo era un rito, una danza ancestral con la promesa de una cosecha que siempre parecía estar al borde de la negación. Aquella soledad, la que sentía en cada fibra de su ser, no era un castigo, sino una elección, o al menos así se había convencido. Había aprendido a confiar en el eco de sus propias botas sobre la tierra yerma, en el murmullo del viento que le contaba historias de tiempos remotos, en el vasto horizonte que no ofrecía compañía, pero tampoco exigía nada. En ese desierto, inmenso y olvidado, la vida de John era un testimonio mudo de autosuficiencia, forjada por la necesidad y grabada por la voluntad de un hombre que se negaba a doblegarse. La tierra, con su belleza implacable y sus ciclos de vida y muerte, era su única confidente, su más leal compañera. Había visto a John luchar contra tormentas de arena que borraban el horizonte, contra sequías que prometían el fin, y en cada batalla, ella le había enseñado a endurecerse, a encontrar la belleza en lo escaso, la promesa en la espera. Era un pacto tácito entre el hombre y el paisaje, una conexión forjada en la subsistencia, donde el silencio era más elocuente que cualquier palabra. Desde el porche de su pequeña cabaña, bajo el lienzo de estrellas que solo el desierto podía pintar con tal intensidad, John a veces se perdía en la inmensidad. Su mirada, tan profunda como el pozo más antiguo, seguía las sombras que bailaban en la distancia, las huellas de un pasado que nunca había conocido del todo, pero que sentía en la propia tierra bajo sus pies. Una herencia silenciosa, marcada por el sol y los años. Una historia que no se contaba, sino que se vivía. No había espacio para lo blando en su mundo, ni tiempo para lamentos. Cada amanecer era un recordatorio de que la vida en el desierto se ganaba con el sudor y con la tenacidad de un espíritu que no se rompía. Las cicatrices en sus manos eran el mapa de su existencia, cada línea una historia de resistencia, de una lucha constante por mantener la vida donde otros solo veían arena y olvido. El desierto era su maestro y su lección más profunda, que solo lo esencial perdura, pero incluso el desierto, con toda su inmutabilidad, guardaba secretos, y el corazón del hombre, por muy endurecido que estuviera, ¿podría acaso resistir una tormenta que llegara no con arena y viento, sino con el simple poder de una mirada que desdibujara todos los horizontes conocidos? Update Topic, Strategic, Intent. El sol ya escalaba el cielo, tiñendo las nubes de un naranja abrasador, cuando un movimiento inusual rompió la monotonía del horizonte. No era un animal salvaje, ni el espejismo engañoso que a menudo bailaba sobre la tierra reseca, sino una figura humana, tambaleándose, que parecía surgir de la propia tierra.
John, concentrado en reparar un tramo de cerca que había cedido durante la noche, sintió una punzada, una interrupción abrupta de la paz áspera que cultivaba con esmero. La cabeza levantada, sus ojos, acostumbrados a escudriñar la vastedad en busca de ganado extraviado o nubarrones de tormenta, se fijaron en la silueta que avanzaba con una determinación que desafiaba su evidente debilidad. Era una mujer. Lo vio a medida que se acercaba, su silueta alta y esbelta, su cabello oscuro trenzado, el vestido de tela sencilla, pero en su caminar, a pesar de la cojera que ya se hacía visible y el polvo que la cubría, había una dignidad que no se doblegaba. Su presencia era un enigma, un desafío a la lógica del desierto. ¿De dónde venía? ¿Qué fuerza la impulsaba a adentrarse en aquella soledad inhóspita? John se quedó inmóvil, martillo en mano, como si cualquier movimiento pudiera romper el delicado equilibrio de la escena, como si la realidad misma se estirara ante un suceso tan improbable. Cuando la mujer estuvo lo suficientemente cerca, el aire se cargó de una tensión palpable. Sus ojos oscuros, enmarcados por un rostro surcado por el cansancio y una herida superficial en la mejilla, se encontraron con los suyos. No había súplica, no había miedo, solo una quietud profunda, una resistencia que hablaba de tormentas internas mucho más feroces que las del exterior. Una flecha rota que asomaba de su hombro era la evidencia silenciosa de su calvario, un relato mudo de peligro y huida que John no necesitaba escuchar para comprender. No hubo palabras. El idioma era una barrera insalvable, pero el lenguaje de la necesidad, del dolor contenido y de la voluntad indomable se abrió paso a través de la distancia que los separaba. John, un hombre de pocas palabras incluso en su propio idioma, sintió cómo el silencio se transformaba, dejando de ser un muro para convertirse en un terreno compartido, un vasto espacio donde cada gesto, cada expresión, adquiría un peso inusitado. Su reticencia era evidente, un ceño fruncido que luchaba contra el impulso de la decencia, contra la lección grabada a fuego de que en el desierto la supervivencia a menudo dependía de la ayuda mutua. Con un gruñido apenas audible, John dejó el martillo. Sus manos, que antes reparaban cercas para mantener el mundo exterior a raya, ahora se tensaron con una nueva clase de responsabilidad. La mujer, Apache, lo observaba con una intensidad que le erizaba la piel. No era una mirada de agradecimiento, ni de exigencia, sino de un cálculo frío, una evaluación que parecía despojarlo de sus prejuicios, de su aislamiento. Era como si ella, con la sabiduría ancestral impresa en su postura, ya hubiese visto más allá de su gruñona fachada, reconociendo la humanidad que él mismo se esforzaba por ocultar bajo capas de soledad y autosuficiencia. Él no quería que estuviera allí. La presencia de aquella mujer era un recordatorio incómodo de un mundo del que John se había esforzado por apartarse, un mundo lleno de complicaciones, de historias antiguas y de deudas no saldadas. Era como si el desierto, su único confidente, hubiera decidido enviar un mensajero, una perturbación que no podía ignorar. Ella no pedía, simplemente existía en su camino, un obstáculo ineludible que su código no le permitía desatender, a pesar de la creciente inquietud que sentía. ¿Qué tormenta personal había desatado su aparición, capaz de sacudir los cimientos de la soledad que John había construido con tanta rigidez? ¿Y qué revelaciones ocultaba su mirada? Una mirada que parecía penetrar no solo el hombre, sino la misma tierra que pisaban. La presencia de la mujer en la pequeña cabaña de John era una grieta en el cemento de su rutina, un eco que resonaba en los muros de su soledad. Cada movimiento, cada silencio compartido, se sentía amplificado, forzando al hombre a reevaluar el espacio que tan celosamente había custodiado. Él, acostumbrado a los gruñidos del ganado y al viento que hablaba en murmullos,
Ahora percibía la quietud de ella como una pregunta persistente, una que no sabía cómo responder. La cabaña, antes un refugio, parecía estrecharse bajo el peso de dos mundos tan dispares. Ella, por su parte, se movía con una eficiencia silenciosa, cada gesto un acto de autonomía. John la observaba de reojo, mientras remendaba su propia ropa con hilos que sacaba de quién sabe dónde. Sus manos, finas pero fuertes, anudando con una precisión ancestral. La herida en su hombro, limpia y vendada con paños rudimentarios, ya no parecía doblegarla. Había en ella una resistencia tan intrínseca como la de la propia tierra, una capacidad de sobreponerse que, a pesar de sus recelos, John no podía dejar de reconocer. Una oleada de recuerdos fugaces lo asaltó mientras la veía. Los ojos de John se posaron en una vieja manta polvorienta en un rincón. Un nudo amargo se formaba en su garganta. Una vez, años atrás, un hombre de piel más clara y risa fácil se había sentado junto a él en un porche similar, prometiendo un futuro que el desierto, implacable, le había arrebatado. Desde entonces, había construido cercas más altas, no solo alrededor de su tierra, sino también de su corazón, convencido de que cualquier lazo, por pequeño que fuera, estaba destinado a desvanecerse como el agua en la arena. ¿Era esta mujer otra tormenta camuflada? Sin mediar palabra, John le acercó un cuenco de agua fresca, extraída del pozo más profundo. Esa vida líquida que era la única moneda de valor real en aquellas extensiones. No era un acto de bondad efusiva, sino un reconocimiento tácito de la necesidad, un tributo a las leyes no escritas del desierto. La mujer lo tomó con un leve asentimiento, sus ojos encontrando los suyos por un instante fugaz, una conexión tan efímera como el vapor que se alzaba del té, pero que, para John, se sintió inusualmente potente, casi desafiante. Los días se transformaron en una danza de gestos reticentes y silencios elocuentes. Ella lo sorprendía, a veces, reparando un utensilio roto con una habilidad inesperada, o señalando la inminencia de un cambio de tiempo con una sabiduría que él, a pesar de sus años en el rancho, no poseía. No había una palabra de agradecimiento, ni una de petición, solo la acción, clara y sin adornos, una lección de coexistencia forzada que desdibujaba lentamente las líneas que John había trazado entre su mundo y el de ella. Un mediodía, bajo el sol que derretía las sombras, John la encontró observando su herrería, sus ojos deteniéndose en el metal incandescente. Él, con un gruñido casi imperceptible, le mostró cómo el hierro se doblaba bajo el martillo, la forja gritando una canción de fuego y creación. Ella, sin hablar, le ofreció una pieza de madera tallada con patrones intrincados, un pequeño tótem, como un regalo silencioso, un pedazo de su propia historia en el corazón de la de él. Era un intercambio más profundo que cualquier palabra, una fisura en las cercas invisibles. Aún así, las diferencias eran abismales. John se irritaba con su costumbre de sentarse en el suelo, de comer con las manos, de mirar las estrellas como si pudiera leer el futuro en ellas. Ella, probablemente, encontraba su obsesión por el orden y la medición tan peculiar como él encontraba su aparente falta de prisa. Eran dos lenguajes distintos, dos ritmos vitales que chocaban y se entrelazaban en el limitado espacio de la cabaña, generando una fricción sutil, un eco de malentendidos que se disolvían en la necesidad mutua. Pero, ¿qué significaban realmente aquellas cercas que John había erigido con tanto esmero, cuando el silencio de dos almas, tan distintas como el cactus y el arroyo, comenzaba a tejer un lenguaje propio, uno que no necesitaba palabras para ser comprendido, y que prometía, quizás, derribar más barreras de las que jamás imaginó? Acto 4. El toque, que quiebra el hielo.
El sol, un alfarero incansable, había moldeado el adobe de su soledad con el paso de los años, pero la presencia de ella era ahora como un riachuelo subterráneo, que, gota a gota, horadaba la dureza de esa arcilla, buscando su propio camino hacia la superficie. La resistencia de John se sentía como una presa milenaria, sus muros resquebrajándose lentamente bajo la presión silenciosa de una conexión que no buscaban, pero que se tornaba inevitable. ¿Podría la sequedad de su alma resistir la marea que se alzaba? Una tarde, mientras el cielo se teñía de violeta y naranja, John la encontró luchando con la bomba de agua, el mecanismo atascado y la sed amenazante. Con un suspiro casi imperceptible, que más parecía un eco del viento que un descontento, se acercó y, sin pedir permiso, sus manos ásperas se unieron a las suyas en el esfuerzo por liberar la palanca. No fue un acto de galantería, sino la necesidad mutua, la más antigua de las leyes del desierto, la que los unió en esa tarea sencilla y vital. Sus dedos se rozaron. Un toque breve, cargado de una electricidad inusual, que se propagó desde sus palmas hasta el centro de su ser. Ella no se apartó. Sus ojos oscuros, antes distantes, ahora fijos en la interacción de sus manos. John sintió un calor desconocido, una chispa que la soledad había mantenido extinguida por años. Era como si el pozo, fuente de vida para ambos, reflejara ahora no solo agua, sino también un atisbo de la humanidad compartida que había negado por tanto tiempo. Los días siguientes se tejieron con hilos de comprensión tácita. Un caballo enfermo, una cerca caída, un arroyo desbordado por una tormenta repentina. En cada pequeña crisis, sus habilidades se complementaban. Sus silencios hablaban de una coordinación sin palabras, de un respeto nacido del trabajo compartido. Las barreras invisibles se desdibujaban, no por gestos grandilocuentes, sino por la simple, cruda necesidad de existir, de sobrevivir juntos en un mundo que no preguntaba por diferencias. Fue una mañana, junto al arroyo que John había desviado con sus propias manos para irrigar un pequeño huerto, cuando el momento llegó. Ella, sentada en la orilla, observaba el agua fluir, una quietud meditativa en su rostro. Él se sentó a su lado, la cercanía inusual, el aire vibrando con una tensión diferente. Cuando ella extendió una mano para tocar la superficie del agua, él, casi sin pensarlo, colocó la suya sobre la de ella, un contacto suave pero firme. «Micaela», susurró ella. Su voz era un murmullo apenas audible contra el rumor del agua, una melodía ancestral que John nunca había escuchado. Su nombre, un secreto hasta ese instante, resonó entre ellos como una revelación, un puente tendido sobre el abismo de sus mundos. No era una petición, sino una ofrenda, un acto de confianza que desnudaba su alma ante él, una parte de su historia entregada al viento. John, al escuchar su nombre, sintió un vuelco en el pecho, un reconocimiento profundo que iba más allá de las palabras. Micaela. El nombre se instaló en su mente, desterrando el anonimato, dándole forma a la mujer que había irrumpido en su existencia. De repente, las cercas que había construido con tanta determinación se sintieron frágiles, porosas, incapaces de contener la fuerza de lo que estaban haciendo entre ellos. Sus ojos se encontraron de nuevo, y en esa mirada prolongada, John vio no solo la fuerza inquebrantable que había admirado, sino también una vulnerabilidad que lo conmovió. Lentamente, como si el desierto mismo dictara el ritmo, se inclinó. El beso fue como el encuentro del desierto con la lluvia, intenso, desesperado y lleno de una promesa que ningún tratado podría igualar. La humedad de sus labios, la suavidad inesperada de su piel, la urgencia de sus cuerpos. Todo se fusionó en un torbellino que lo arrastró lejos de su soledad.
aquel toque, aquel nombre, aquel beso, fueron como el agua brotando de la roca, liberando un caudal de emociones que él había mantenido oculto. La conexión, que antes se sentía como un hilo, ahora era un torrente indomable, un riachuelo que fluía con fuerza, nutriendo una tierra árida que él había creído incapaz de florecer. El sol, un alfarero incansable, había moldeado el adobe de su soledad con el paso de los años, pero la presencia de ella era ahora como un riachuelo subterráneo, que, gota a gota, horadaba la dureza de esa arcilla, buscando su propio camino hacia la superficie. La resistencia de John se sentía como una presa milenaria, sus muros resquebrajándose lentamente bajo la presión silenciosa de una conexión que no buscaban, pero que se tornaba inevitable. ¿Podría la sequedad de su alma resistir la marea que se alzaba? Una tarde, mientras el cielo se teñía de violeta y naranja, John la encontró luchando con la bomba de agua, el mecanismo atascado y la sed amenazante. Con un suspiro casi imperceptible, que más parecía un eco del viento que un descontento, se acercó y, sin pedir permiso, sus manos ásperas se unieron a las suyas en el esfuerzo por liberar la palanca. No fue un acto de galantería, sino la necesidad mutua, la más antigua de las leyes del desierto, la que los unió en esa tarea sencilla y vital. Sus dedos se rozaron. Un toque breve, cargado de una electricidad inusual que se propagó desde sus palmas hasta el centro de su ser. Ella no se apartó, sus ojos oscuros, antes distantes, ahora fijos en la interacción de sus manos. John sintió un calor desconocido, una chispa que la soledad había mantenido extinguida por años. Era como si el pozo, fuente de vida para ambos, reflejara ahora no solo agua, sino también un atisbo de la humanidad compartida que había negado por tanto tiempo. Los días siguientes se tejieron con hilos de comprensión tácita. Un caballo enfermo, una cerca caída, un arroyo desbordado por una tormenta repentina. En cada pequeña crisis, sus habilidades se complementaban. Sus silencios hablaban de una coordinación sin palabras, de un respeto nacido del trabajo compartido. Las barreras invisibles se desdibujaban, no por gestos grandilocuentes, sino por la simple, cruda necesidad de existir, de sobrevivir juntos en un mundo que no preguntaba por diferencias. Fue una mañana, junto al arroyo que John había desviado con sus propias manos para irrigar un pequeño huerto, cuando el momento llegó. Ella, sentada en la orilla, observaba el agua fluir, una quietud meditativa en su rostro. Él se sentó a su lado. La cercanía inusual, el aire vibrando con una tensión diferente. Cuando ella extendió una mano para tocar la superficie del agua, él, casi sin pensarlo, colocó la suya sobre la de ella, un contacto suave pero firme. «Micaela», susurró ella. Su voz era un murmullo apenas audible contra el rumor del agua, una melodía ancestral que John nunca había escuchado. Su nombre, un secreto hasta ese instante, resonó entre ellos como una revelación, un puente tendido sobre el abismo de sus mundos. No era una petición, sino una ofrenda, un acto de confianza que desnudaba su alma ante él, una parte de su historia entregada al viento. John, al escuchar su nombre, sintió un vuelco en el pecho, un reconocimiento profundo que iba más allá de las palabras. Micaela. El nombre se instaló en su mente, desterrando el anonimato, dándole forma a la mujer que había irrumpido en su existencia. De repente, las cercas que había construido con tanta determinación se sintieron frágiles, porosas, incapaces de contener la fuerza de lo que estaban haciendo entre ellos. Sus ojos se encontraron de nuevo, y en esa mirada prolongada, John vio no solo la fuerza inquebrantable que había admirado,
sino también una vulnerabilidad que lo conmovió. El sol naciente, que antes solo iluminaba la soledad de John, ahora se derramaba sobre el rancho, tiñendo de oro una nueva realidad. La presencia de Micaela no era un añadido, sino una fusión, una alquimia de dos mundos que comenzaban a coexistir en una armonía inesperada. Sus manos, que una vez se habían rozado por accidente en la bomba de agua, ahora trabajaban juntas, arando la tierra, tejiendo cestas, reparando las cercas que John había levantado con tanta determinación. Aquellas barreras físicas, antaño símbolos de su aislamiento, se transformaban bajo el toque conjunto, convirtiéndose en líneas que definían no una división, sino un espacio compartido, un hogar forjado por la voluntad y el entendimiento mutuo. El rancho, que John había sentido como una carga, una herencia solitaria, florecía con una vitalidad renovada. Micaela trajo consigo la sabiduría de la tierra, el conocimiento ancestral de las hierbas curativas, la comprensión de los ciclos del agua que John, con toda su experiencia, solo había arañado superficialmente. Donde él veía escasez, ella veía resistencia. Donde él veía silencio, ella escuchaba historias. Sus consejos, dados con la quietud de una noche estrellada, se mezclaban con la tenacidad de John, y el resultado era un huerto que prometía más que subsistencia, un rebaño más fuerte, una vida más rica. No era una paz sin fisuras, pues el desierto, implacable, nunca prometía la ausencia de tormentas. Los ecos del pasado, la deuda de sangre que se cernía sobre el legado de John, no se habían desvanecido por completo. Pero ahora, frente a cualquier sombra, no estaba solo. Tenía una compañera, una aliada que compartía el peso de la historia. Y juntos, sus raíces se anclaban más profundamente en la tierra. ¿Sería suficiente su unión para apaciguar las antiguas heridas y construir un puente donde antes solo había abismos? El idioma, aunque todavía una barrera, era cada vez menos un obstáculo. Sus conversaciones se tejían en gestos, en miradas, en el ritmo de sus respiraciones al atardecer, bajo el mismo cielo inmenso. Las manos de John, fuertes y rudas, ahora buscaban las de Micaela, no por necesidad de trabajo, sino por la silenciosa promesa de compañía. Y las de Micaela, antes siempre ocupadas en su autonomía, ahora aceptaban ese contacto, encontrando en él no una atadura, sino la suave confirmación de un pacto inquebrantable. Una confianza que había germinado en el corazón del desierto. La tierra recordaba cada paso, cada lágrima, cada grano de arena movido por el viento. Pero ahora, la tierra también guardaba el eco de sus risas compartidas, el susurro de sus nombres al anochecer, la silueta de dos almas que, contra todo pronóstico, habían decidido tejer un futuro juntas. No era el final de la historia, sino el comienzo de una nueva, escrita no por la sangre y la venganza, sino por el respeto y el entendimiento mutuo. La ley más antigua era la de la adaptación, la de encontrar la vida donde otros solo veían el final. Y así, en la quietud de aquel rancho bañado por el sol de Arizona, se alzaba una promesa, no un felices para siempre de cuentos de hadas, sino la certeza de un viaje compartido, de desafíos enfrentados con dos corazones, dos mentes y 4 manos entrelazadas. Hay el silencio de quien ha encontrado su lugar entre dos mundos, y la esperanza de que, quizás, nuestra propia historia pueda encontrar ese mismo equilibrio. Para más relatos que desafían el alma del desierto, visita Un Cuento para Vos.